son los momentos previos al ataque en Salvatierra, Guanajuato, ocurrido la madrugada de este 17 de diciembre. Jóvenes se divertían en una posada cuando hombres armados irrumpieron en la hacienda ubicada en San José del Carmen. El comando prendió fuego a 2 vehículos y a 2 motocicletas que estaban en el sitio. En la noche sí, pues a 3, 4, 5 kilómetros ya en la madrugada, todo silencio. ¿Cómo que pues fue a las 3? 3, 4 de la mañana. Sí, 3, 4 de la mañana fue con... Fallecieron 10 jóvenes y otros 2 más minutos después cuando eran trasladados a hospitales. Entre las víctimas están Talía, quien fue la reina de las fiestas de la Candelaria 2017. También Héctor, el joven menor de edad, fue despedido por su madre a través de las redes sociales. Macarena también perdió la vida en esta masacre, al igual que Emiliano, quien era estudiante de ingeniería en mecatrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya, y un integrante del grupo Dinastía que amenizaba la posada. Otras 11 personas resultaron lesionadas. Se trata de 4 mujeres y 6 hombres. Hasta el momento no hay detenidos. El presidente lamentó lo sucedido. Es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo. Mientras que el edil de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, informó en rueda de prensa que conocía a las víctimas y sostuvo que eran buenos jóvenes. Estamos aquí, el municipio y el estado, para poder trabajar conjuntamente con la Fiscalía del Estado y poder esclarecer esta situación tan lamentable. También este 17 de diciembre hubo una balacera en Badiraguato, Sinaloa. Fue entre elementos del Ejército Nacional y un grupo armado. Ocurrió cerca de la comunidad Los Sitios, donde presuntamente un grupo criminal colocó un camión de carga abandonado para bloquear el paso vehicular. Se reportaron 2 vehículos calcinados y la violencia se extendió a otras zonas del país. En el municipio de Calera, Zacatecas, un policía y 3 civiles murieron en un ataque armado. Con esta agresión, la entidad registró 33 policías asesinados en lo que va del año. Mientras tanto, la madrugada del domingo en Tulum, Quintana Roo, hombres armados irrumpieron en el bar Las Mil y Una Noche y dispararon contra un grupo de personas. 3 murieron y 4 resultaron heridas. Este fin de semana se registraron 238 asesinatos, de acuerdo con los reportes preliminares del gobierno federal. El viernes 15 se cometieron 67 homicidios dolosos, el sábado 72 casos y el domingo la cifra alcanzó los 99 asesinatos. Los estados con más homicidios fueron Guanajuato con 36, Michoacán 19, Morelos y Jalisco 16 y Sonora 14. El último mes de este 2023 lleva 1,215 asesinatos, lo que da un promedio de 71 casos al día. Uno de los temas más importantes del año ha sido el tráfico de fentanilo, un tráfico que ocasiona más de 100,000 muertes al año por sobredosis en los Estados Unidos, aprovisiona de millones de dólares al crimen organizado en México y financia en nuestro país la expansión de la violencia. Hubo, aunque lo sucedido no es oficial, un punto de quiebre en el tema. Fue la reunión que mantuvieron en San Francisco el presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden, además de los encuentros que ambos sostuvieron con el mandatario chino Xi Jinping. Esta es la historia. Las sobredosis en Estados Unidos están fuera de control. Una persona muere cada 5 minutos, casi 300 al día y más de 110,000 al año. De acuerdo con datos proporcionados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 2/3 de esos fallecimientos están relacionados con los opioides sintéticos, como el fentanilo. Más allá de que el problema se ha politizado al ser un año preelectoral, la administración Biden endureció las acciones contra los cárteles de la droga mexicanos, quienes obtienen millonarias ganancias ilegales y que parte de esos recursos son utilizados para expandir su dominio y con ello financiar la incontenible violencia en nuestro país.
También restableció las conversaciones con China, a quien culpa de enviar los precursores químicos a México para sintetizar la droga. As a result of our recent diplomacy, China has already taken steps to shut down companies dealing in illicit trade of precursor chemicals. We also met with the President of Mexico. Together, we committed to expanding law enforcement cooperation and intelligence sharing to better disrupt the flow of fentanyl and dismantle the violent chemical groups that traffic synthetic drugs in our communities. Un momento clave en la lucha contra el tráfico de fentanilo fueron las reuniones en San Francisco que mantuvieron los presidentes López Obrador, Joe Biden y Xi Jinping. Los encuentros fueron en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, a inicios de noviembre. Tanto López Obrador como el presidente Biden se reunieron por separado con Xi Jinping. Una de las principales conclusiones de esta reunión pues fue este triángulo que se formó, yo le llamaría los tres vértices alrededor del fentanilo, que es China, Estados Unidos y México. A partir de ese momento, el presidente de Estados Unidos pidió a su gabinete encontrar las formas para acelerar la cooperación en la lucha contra el fentanilo y sus precursores, pactada con México y China. Uno de los compromisos alcanzados con el gobierno mexicano fue incrementar el intercambio de inteligencia, la cooperación policial y operativos contra los cárteles de la droga, lo que se ha reflejado en los golpes al crimen organizado de las últimas semanas. Mientras que en el caso de China, luego de años de estar suspendida, ambas naciones anunciaron la reactivación de la cooperación antinarcóticos. El gobierno de Xi Jinping acordó 3 acciones concretas, entre ellas operaciones contra 25 compañías farmacéuticas y químicas en China. Unas fueron clausuradas, mientras que a otras le suspendieron sus cuentas para pagos de exportación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y a partir del encuentro en San Francisco se sucedieron las caídas de personajes ligados al crimen organizado que de alguna forma u otra tenían parte importante con el tráfico de fentanilo. Los primeros en caer fueron, por ejemplo, el jefe de seguridad de Los Chapitos, un sujeto apodado El Nini, que fue detenido poco antes de 2 importantes miembros de la logística del cártel de Sinaloa. El 22 de noviembre, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, fue detenido en Culiacán. Este sujeto era líder del grupo delictivo Los Ninis, uno de los más violentos en la entidad. El Nini era una persona muy cercana al grupo de Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, ya que recibía órdenes directas y además se encargaba de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Era uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos de México y de los Estados Unidos, país donde es señalado por delitos que van desde la importación de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, trasiego de armamento de alto poder, lavado de dinero, así como una acusación en el Distrito de Columbia por asesinar con armas semiautomáticas a varias personas y una más por tortura y secuestro. Por ello, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de $3 millones por información que facilitara su captura. Aunque el objetivo tanto de Estados Unidos como de México es que el Nini sea entregado en extradición, el proceso ha enfrentado obstáculos, ya que durante su audiencia del 23 de noviembre en el Reclusorio Norte, la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo de la Ciudad de México frenó una posible extradición fast track al concederle una suspensión provisional, situación que fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, también habló del tema y señaló cuáles fueron las quejas del Nini en este trámite del amparo. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación. Sin embargo, el 23 de noviembre, un día después,
El actuario de juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones. Sin embargo, otra suspensión provisional fue otorgada para el Nini. Fue presentada por la defensa del acusado el 12 de diciembre. En una primera instancia fue declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en Toluca, y fue remitida a la capital del país, donde fue aceptada por Juan Mateo Briera de Castro, juez de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. La próxima audiencia es crucial en este proceso. Tiene fecha para el 3 de enero del 2024 y ese día se resolverá si se le concede o no la suspensión definitiva al acusado. Si es admitida, Néstor Isidro no podrá ser entregado en extradición a las autoridades de los Estados Unidos. Muy pocos días después de la caída del Nini cayó uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, el CR, responsable también, además de muchas otras actividades, de la desaparición y el presunto asesinato hace un año de un general del ejército mexicano. Es parte del operativo y enfrentamiento entre elementos del ejército, en coordinación con la Guardia Nacional, para detener a Juan Carlos N., alias el CR, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos ocurrieron en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco. Videos publicados en redes sociales muestran los momentos de terror que vivieron los pobladores cuando las fuerzas federales acorralan a sujetos fuertemente armados que huían en una camioneta roja. La operación se llevó a cabo por aire y tierra, donde sicarios de la organización criminal respondieron para intentar liberar al CR. Los enfrentamientos duraron más de media hora. También se registraron 3 bloqueos carreteros con vehículos incendiados. Juan Carlos R. era un objetivo prioritario para el gobierno federal por su participación en delincuencia organizada, secuestro, tráfico de drogas, de armas y lavado de dinero. Además de ser el responsable del secuestro del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz. El militar, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde diciembre de 2022, estaba de vacaciones en Tapalpa, Jalisco. En un acto por demás cobarde, fue objeto de la violencia de un grupo de delincuentes del cartel Jalisco Nueva Generación, encabezados por el jefe regional de Tapalpa, Jalisco, que responde al alias de CR. El 11 de enero de 2023 fue detenido Manuel Pizano Ornelas, hermano del CR, quien aportó información sobre los hechos. Estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo. El CR es el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en varios municipios en la región sur del estado, bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, alias el 03, quien está al frente de la plaza en Michoacán, donde disputa el control territorial con la familia michoacana. Valencia González es hijo de la esposa de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y principal líder de esa organización criminal. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Inmediatamente después fue detenido el Tartas, el jefe de la plaza de Nuevo Laredo del Cártel del Noreste. Es César Alejandro N., alias El Tartas. Tiene 34 años y se desempeñaba como jefe de plaza en Nuevo Laredo para el Cártel del Noreste. La mañana de este miércoles 29 de noviembre fue detenido en un operativo implementado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en coordinación con otras dependencias federales.
Los trabajos de inteligencia permitieron localizar a este criminal en flagrancia cuando se encontraba sobre la Avenida de la República, perímetro de la colonia Infonavit Fundadores en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades informaron que durante la operación no se realizó un solo disparo. Un integrante del Cártel de Noreste fue trasladado a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República. El Tartas formaba parte del círculo de seguridad de Juan Cisneros Treviño, alias Juanito Treviño, líder del Cártel de Noreste. Era uno de sus hombres de confianza. César Alejandro N. es señalado como el principal generador de violencia en ese municipio. Se le relaciona con el tráfico de droga, armamento y personas a Estados Unidos, además de extorsiones a gasolineras, huachicoleo, secuestro, lavado de dinero y venta de droga al menudeo. El Tartas tomó el control de la plaza de Nuevo Laredo hace un año, después de la detención de Heriberto Rodríguez Hernández, alias El Negrolo, quien fue capturado el 28 de noviembre del 2022 por elementos del ejército mexicano. A César Alejandro N. se le investiga por ataques y asesinatos contra elementos de las Fuerzas Armadas, empresarios, civiles y rivales, como el ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando sicarios del Cártel del Noreste emboscaron a elementos del ejército mexicano, donde un militar murió y 7 más resultaron lesionados. Por la peligrosidad y relevancia de este líder criminal, fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes, mediante un fuerte dispositivo de seguridad para evitar su posible rescate. La captura de César Alejandro N. se da a unos días de otros golpes al crimen organizado. El sábado 25 de noviembre, durante un operativo y enfrentamiento entre elementos del ejército en coordinación con la Guardia Nacional, que detuvieron a Juan Carlos N., alias el CR, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya en diciembre, en una visita inédita para tratar temas de estas características, llegó a México la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. No vino a analizar temas financieros, vino a hablar de fentanilo y de las sanciones económicas a los traficantes y de cómo cortar el flujo de recursos que tienen los traficantes de Estados Unidos hacia México. En el marco de la lucha contra el fentanilo y la violencia que genera el tráfico de este opioide sintético, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajó a la Ciudad de México a principios de diciembre para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. The illicit drug trade is also a significant threat to our national security. And it is, of course, a threat to public safety in Mexico. La funcionaria estadounidense anunció sanciones contra el cártel de los Beltrán Leiva. Today, I'm announcing that OFAC is designating an additional 15 individuals and 2 entities affiliated with the Beltrán Leiva organization. This cartel has been transporting multi-ton quantities of cocaine and methamphetamine to the United States for decades. And now it's producing and transporting fentanyl. Aseguró que este cártel sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y que además de fentanilo, desde hace 2 décadas es uno de los mayores proveedores de cocaína al mercado estadounidense. Las sanciones se dieron tras el lanzamiento de la Fuerza de Ataque contra el Fentanilo. El objetivo es que las agencias estadounidenses aprovechen de manera efectiva la experiencia y capacidad del Departamento del Tesoro para interceptar las redes financieras de las que dependen los cárteles para traficar drogas. Además, reiteró los señalamientos sobre el envío ilegal de los precursores desde China. Today, the majority of precursor chemicals for illicitly manufactured fentanyl come from China and are synthesized into fentanyl in Mexico. Fentanyl is then smuggled across the border into the United States. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el liderazgo del cártel recae actualmente en Óscar Manuel Gastelum, alias El Músico, Pedro Insunza Noriega y Fausto Isidro Mesa Flores.
Gastelum supervisa el transporte de drogas desde Centro y Sudamérica a varios estados de México y de ahí su distribución final a Estados Unidos. Mientras que Insunza Noriega trabaja estrechamente con Gastelum para traficar cargamentos marítimos de cocaína y gestiona las fuentes de suministro de la droga. Otra de las personas designadas es José Gil Caro Quintero, primo de Rafael Caro Quintero. Y es que las consecuencias del tráfico y consumo de fentanilo son brutales para la población estadounidense y cada vez más también para la mexicana, donde esta droga comienza a consumirse en muchos ámbitos. Estuvimos en San Diego, California, una de las ciudades más castigadas por el consumo de fentanilo. Esto es lo que vimos. California enfrenta una grave crisis de fentanilo. Es la principal causa de muerte, por ejemplo, aquí en San Diego, de personas entre 18 y 48 años de edad. Aquí, el condado de San Diego ha puesto incluso máquinas expendedoras de naloxona. Es esta medicina que contrarresta los efectos del fentanilo. Hoy les tengo la historia en Todo Personal. California es azotada por la crisis de fentanilo que se expande como una epidemia por todo Estados Unidos. En San Diego, esta crisis por consumo de fentanilo es la principal causa de muerte en personas de entre 18 y 48 años de edad. Y es que esta ciudad es una de las principales rutas de ingreso de fentanilo a los Estados Unidos. Informes forenses del condado de San Diego explican que los accidentes relacionados con droga y alcohol han incrementado un 139%. Muchas de estas pérdidas están relacionadas con el consumo de fentanilo. Para el 2021, el fentanilo se convirtió en el responsable del 62% de las muertes por sobredosis en adultos. Pero hay una cifra aún más alarmante. En niños y bebés, según informes del Hospital Infantil Randi, las muertes por fentanilo en menores de 5 años han incrementado 1.600%. Esto tan solo en los últimos 4 años. Muchos de estos niños han consumido esta droga por equivocación, porque sus padres la han dejado a su alcance y la han ingerido. Las autoridades de San Diego han puesto en marcha un plan de emergencia para poder disminuir las muertes por esta droga. Incluso en el condado de California se han colocado algunas máquinas expendedoras y la estrategia es ampliar el número de ellas para poder suministrar de manera gratuita naloxona. La naloxona es una medicina que revierte rápidamente una sobredosis de opioides. El fentanilo es una de estas sustancias. La naloxona bloquea el efecto de los opioides y ayuda a restablecer en 2 o 3 minutos la respiración normal de una persona que haya consumido alguna de estas sustancias. Solo esto puede salvarle la vida a un consumidor. La primera máquina expendedora se colocó en el Centro Regional de Recuperación de McAllister en South Bay, en Chula Vista. Chula Vista está muy cerca de Tijuana, otra ciudad, pero en México, que enfrenta una crisis enorme por el consumo de fentanilo. Pero además, mucho del fentanilo entra con ciudadanos estadounidenses, que en un principio hacía mucho más difícil que lo detectaran. Esto lo dio a conocer el propio Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Con el uso de nuevas tecnologías en los puertos de entrada a San Diego, se ha logrado detener muchos decomisos y los narcotraficantes han buscado otras alternativas, como el estado de Arizona. Pero no solo es San Diego, todo el estado de California está en crisis por el consumo de fentanilo. El Departamento de Salud de California informó que tan solo en el 2021 se reportaron 6.843 casos de muertes por sobredosis, de las cuales 5.722 fueron por consumo de fentanilo. Autoridades estatales han detectado que entre 2017 y 2021 las muertes por sobredosis aumentaron 200%, principalmente entre afroamericanos y latinos. Mientras que en Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública ha dicho que entre abril del 2020 y marzo del 2021, más de 2.000 personas en situación de calle han perdido la vida, un aumento del 56% respecto al mismo periodo del año previo. Este opioide sintético, que es más fuerte y adictivo que la heroína, ha convertido a muchos de sus consumidores en personas sin hogar. How old are you, Parker? 24. 24? What city are you from? Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee? How long you been in San Francisco? Going on 4 or 5 months, I think. What type of drugs you use? Just about any I can get my hands on, mainly fentanyl. We can get you medical service.
There's no treatment. You'll at least fix yourself up right now. Been sober for the last month, week, days I've left. I just don't want to hurt. Y recordemos que muchas personas lo consumen sin saber lo que le están metiendo al organismo. Y es que los narcomenudistas mezclan el fentanilo con cualquier otra droga para hacerla mucho más adictiva. Así, cualquier consumidor de cualquier droga puede sufrir una muerte por fentanilo, cuya adicción es incluso más fuerte que a la de la heroína. Desde San Diego, California, Viviana Belsazo. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube, escaneando el símbolo QR que aparece en pantalla. Y bueno, puede ver muchísimos reportajes especiales que tenemos, que estoy segura le van a gustar. Nosotros ya nos vamos, descanse, sueñe bonito y recuerde ver Todo Personal de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche. Descanse, bonitos sueños, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.